Hoy es 10 de febrero de 2026. Y en el istmo de Tehuantepec hay una calma que se siente, no sé, extraña, casi forzada. Después del desalojo de manifestantes de ayer, el ferrocarril del Istmo, el famoso corredor interoceánico, pues ha vuelto a operar. Pero la imagen es surreal. Los trenes de carga se mueven, sí, pero van custodiados por elementos de la Marina, como si cada durmiente, cada metro de vía, fuera territorio en disputa. Y esa es solo la imagen que vemos en la superficie. Es una puesta en escena. Porque mientras la narrativa oficial nos habla de un trágico accidente ferroviario, un descarrilamiento causado por un simple error humano por exceso de velocidad, las fuentes que tenemos sobre la mesa dibujan algo completamente distinto. Apuntan a una historia de fallas técnicas sistémicas, de denuncias penales por encubrimiento y un posible conflicto de interés que es francamente escandaloso. Es justo esa imagen superficial la que queremos desarmar hoy. Porque los documentos, los testimonios, las acciones legales que están ocurriendo ahora mismo nos llevan mucho más allá de un simple accidente. La misión de hoy es conectar los puntos, unir los cabos entre un maquinista detenido que parece ser un chivo expiatorio, una obra millonaria bajo la sombra del fraude y la evidencia clave que, según se denuncia, está siendo convertida en polvo a plena luz del día. A ver, empecemos por lo que está pasando hoy. El gobierno, con una rapidez que, la verdad asombra, reinició las operaciones del ferrocarril. Solo están moviendo carga, nada de pasajeros por ahora, y con esta fuerte presencia militar. ¿A quién le están mandando este mensaje? Porque a la gente de la zona claramente no es. Para nada. El mensaje es un telegrama directo y urgente para los inversionistas internacionales, en Singapur, en Hamburgo o en Los Ángeles. El objetivo es demostrar a toda costa que el canal seco, el proyecto insignia, es operativo y seguro, que el flujo de mercancías no se detiene por pequeños incidentes. Es una demostración de control y de fuerza, sin importar que se haga bajo vigilancia militar y, lo más grave, sobre una infraestructura cuya integridad está, como mínimo, en serias dudas. Se está priorizando la imagen financiera sobre la seguridad real. Oye, pero espérame. Mientras esos trenes avanzan proyectando esa imagen de «aquí no pasó nada», en la zona cero del accidente está ocurriendo algo que contradice todo ese discurso. Hablemos de la denuncia que se presentó esta mañana. Una acción legal que une a la defensa del maquinista con la organización comunitaria UCISONI. No es algo menor, ¿o sí? Para nada, es una bomba. Lo fascinante aquí es el cargo que imputan: obstrucción de la justicia y destrucción de evidencia. Ojo, no están hablando de negligencia, están hablando de un acto deliberado. La base de su denuncia son videos, grabaciones de apenas ayer por la tarde, donde se observa a maquinaria pesada, enormes trituradoras de la constructora GIA Plus A, pulverizando los durmientes de madera. Los que quitaron del lugar del accidente. Exacto, los que fueron retirados del lugar del siniestro. A ver, para quien no es experto en temas ferroviarios como yo, ¿por qué es tan grave que destruyan esos viejos trozos de madera? Uno podría pensar que es solo escombro, basura de la construcción que hay que limpiar y ya. Porque esos durmientes son potencialmente la prueba pericial más importante. Son, digamos, la pistola humeante del caso. Los abogados argumentan que al convertirlos en astillas, se está impidiendo de forma consciente que peritos independientes, quizás incluso internacionales, puedan analizarlos. Ese análisis determinaría el nivel exacto de pudrición de la madera, la calidad de los anclajes, la fatiga del material, podrían demostrar si los rieles estaban bien sujetos o no. Es, para usar una analogía, como si en la escena de un crimen, antes de que lleguen los forenses, alguien entrara con una aspiradora industrial y se llevara todas las huellas, los cabellos, las fibras. Es borrar la evidencia. Es borrar la evidencia física deliberadamente. Un momento. Si la auditoría ya decía que la vía estaba condenada, ¿cómo es posible que la única persona detenida sea el maquinista? Ahí la historia oficial se rompe por completo. La Fiscalía General de la República tiene a Felipe de Jesús, el operador, vinculado a proceso por una sola razón. Dicen que iba a 65 kilómetros por hora en una zona señalizada para 50. Lo resumen todo en un trágico pero simple error humano. Y caso cerrado. Esa es la narrativa oficial. Es limpia, es fácil de entender y, lo más conveniente, asigna la culpa a un solo individuo.
un eslabón débil. Sin embargo, los informes de la Auditoría Superior de la Federación, y hay que ser muy específicos, el reporte 2021-06A, pintan un cuadro aterrador que ya existía años antes del accidente. Según la ASF, esa vía estaba, y uso la palabra exacta del informe, condenada. Condenada. Esa no es una palabra que un auditor use a la ligera. Suena a que el desastre no era una posibilidad, sino una certeza esperando a ocurrir. ¿Qué encontraron para usar un término tan definitivo? Encontraron una tormenta perfecta de negligencia y, pues, presunto fraude. Son 3 fallas estructurales gravísimas. La primera, y quizás la más increíble, son los rieles incorrectos. El contrato de la obra estipulaba el uso de rieles pesados, de calibre 136 libras por yarda, que es el estándar para soportar los trenes de carga pesada del corredor interoceánico. Ok, el estándar internacional para carga pesada. Exacto. Pero lo que se instaló, y por lo que se cobró como si fuera del calibre correcto, fueron rieles mucho más delgados y baratos, de 115 libras por yarda. En el argot de los ferrocarrileros, a eso le llaman rieles de juguete. De juguete. Sí, haz de cuenta que es como querer construir un rascacielos usando las varillas para construir una casa de un piso. Simplemente el material no estaba diseñado para soportar la tensión ni el peso para el que se estaba usando. ¿Me estás diciendo que desde el acero, desde el componente más básico de la vía, la obra ya estaba fundamentalmente mal? Desde su esqueleto. Y de ahí, todo empeora. El segundo punto es lo que la auditoría llama el fraude del balasto. El balasto es esa capa de piedra triturada angular que vemos en las vías. Su función es crucial. Da soporte, estabilidad y drenaje a toda la estructura. La auditoría detectó que se pagaron millones de pesos por balasto de alta calidad que nunca se colocó, o que el que pusieron era de pésima calidad, casi grava de río, redonda, que no se compacta. En la práctica, esto dejó la vía inestable, sin el colchón necesario para absorber las vibraciones y el peso de un tren de miles de toneladas. O sea, rieles delgados sobre una base inestable. El cóctel perfecto para un desastre. Y falta el tercer ingrediente, el que se conecta directamente con los durmientes que están siendo destruidos. La auditoría encontró una mezcla de materiales totalmente prohibida por las normas de seguridad. Se combinaron durmientes viejos de madera, muchos de ellos visiblemente podridos, con durmientes nuevos de concreto. ¿Mezclados? Sí, especialmente en las curvas. Esta heterogeneidad es una receta para el desastre. La madera y el concreto tienen flexibilidades y puntos de anclaje distintos. Crearon puntos de tensión y de ruptura que cualquier ingeniero ferroviario de primer año sabe que son una invitación a un descarrilamiento. Entonces, si lo entiendo bien, teníamos rieles inadecuados, sin el soporte de piedra necesario, y con durmientes que eran una mezcla peligrosa y prohibida. Con ese panorama, ¿de verdad importa si el maquinista iba a 50, a 65 o a 40 kilómetros por hora? Esa es exactamente la pregunta crucial que plantea la defensa. Con una estructura tan frágil, tan condenada como dice la ASF, el tren probablemente se habría descarrilado incluso a 20 kilómetros por hora. El exceso de velocidad, si es que existió, se vuelve un factor secundario, casi irrelevante, frente a la falla catastrófica de la infraestructura. Esto transforma al maquinista de ser el culpable, a ser lo que sus abogados ahora llaman un chivo expiatorio o incluso un rehén político, una figura necesaria para desviar la atención del verdadero problema, un fraude sistémico en una obra de seguridad nacional. Entonces, todo esto apunta a que el problema no fue el operador, sino la construcción. Eso nos lleva a las empresas que estuvieron a cargo, ¿no es así? Así es, porque alguien puso esos rieles, alguien supervisó esa obra. ¿Qué sabemos de ellas? Así es. Las auditorías y las fuentes periodísticas apuntan con el dedo a 2 empresas clave. La primera es GIA Plus A, la empresa constructora propiedad de Hipólito Gerard. Ellos fueron los que ejecutaron la obra y, presuntamente, instalaron los rieles de menor calibre, ahorrándose millones en el proceso. La segunda es Cali Mayor y Asociados, que era la firma supervisora del proyecto. Espera, ¿estas empresas, GIA Plus A y Cali Mayor, son nombres nuevos o tienen un historial en otros proyectos gubernamentales? ¿Hay un patrón aquí? Son nombres muy conocidos en el mundo de la infraestructura en México.
Guía Plosá ha participado en muchísimos proyectos grandes en las últimas décadas, a menudo en consorcios. Su historial no está exento de polémicas en otros megaproyectos, y Cali Mayor es una de las firmas de supervisión de ingeniería más grandes. Su trabajo era precisamente ser el perro guardián del gobierno, garantizar que Guía Plosá cumpliera con cada especificación técnica del contrato. Y según la evidencia, firmaron de recibido y autorizaron una obra que violaba la normativa ferroviaria más básica. O no vieron o no quisieron ver. Lo que me vuela la cabeza es lo que pasó después, porque hoy por la mañana estalló en redes sociales el hashtag negocio redondo. La gente está indignada y cuando ves la razón, es casi increíble. Es que desafía toda lógica. Es el colmo del cinismo. Se ha revelado que el gobierno le está pagando, con un nuevo contrato de emergencia, a la misma empresa, a GIA Plosé, para que realice las reparaciones en el tramo siniestrado. No puede ser. A ver si entendí bien. La empresa que presuntamente entregó una obra defectuosa que causó un accidente multimillonario, ahora está cobrando un nuevo contrato para corregir su propio trabajo mal hecho. Exactamente. Es como pagarle al ladrón para que te instale un nuevo sistema de seguridad después de que te robó. El accidente, lejos de ser un problema legal o financiero para la constructora, se convirtió en una nueva y lucrativa oportunidad de negocio. De ahí el hashtag @negocioredondo. El círculo es perfecto para ellos. Es una lógica difícil de procesar. Ahora, frente a estas revelaciones de la auditoría, que no son de ayer, que existen desde 2021, y frente a este escándalo del nuevo contrato, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? ¿Han salido a dar explicaciones? Si conectamos esto con el panorama general, la reacción oficial ha sido la opacidad total, el ocultamiento. Hoy se dio a conocer el dato quizá más grave de toda esta crisis. El Gobierno federal y la Secretaría de Marina han clasificado toda la información técnica relacionada con el accidente como un asunto de seguridad nacional, reservándola por 5 años. 5 años. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué información están blindando? Significa que están poniendo un cerrojo informativo a todo lo que importa. Hablamos de las bitácoras de viaje del tren, los peritajes de la caja negra, los análisis técnicos del estado de los rieles, los informes de mantenimiento. Todo. Cualquier ciudadano, periodista o abogado que pida acceso a esos documentos a través de la ley de transparencia recibirá una negativa. El argumento será que revelar esa información pondría en riesgo la seguridad del país. La verdad legal y técnica completa, al menos por esa vía, no se podrá conocer hasta el año 2031. Es tiempo más que suficiente para que las responsabilidades se diluyan y el caso se olvide. Y a esto se suma la denuncia de la que hablábamos al principio, que mientras blindan los documentos, están desapareciendo la evidencia física. Se denuncia que las cuadrillas de GIA Plosá, aprovechando la zona acordonada por la Marina, están levantando y llevándose los rieles delgados de 115 libras para reemplazarlos por los correctos. Están literalmente borrando el cuerpo del delito. Con la información clasificada por 5 años y la evidencia física desapareciendo metro a metro, francamente parece una batalla perdida para quienes buscan la verdad. ¿Queda alguna forma de ejercer presión? ¿Alguna trinchera desde la cual resistir este bloqueo? Parece muy cuesta arriba, pero quedan 2 frentes importantes, 2 últimas trincheras de resistencia. La primera es la que ya mencionamos, la denuncia penal por destrucción de evidencia. Aunque el camino legal será largo y tortuoso, buscará forzar judicialmente la investigación y el aseguramiento de las pruebas que aún queden en el lugar. Pero la segunda es quizás la más poderosa y la que podría tener un efecto inmediato, la presión laboral. Te refieres al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, un sindicato con una historia larguísima en el país. Según la información, hoy por la tarde tienen programada una Asamblea Nacional Extraordinaria para discutir precisamente esta situación. Correcto, y no es cualquier sindicato. Históricamente, los ferrocarrileros han sido una de las fuerzas laborales más organizadas y combativas de México. Tienen memoria histórica, y el rumor que corre con mucha fuerza es que de esa asamblea podría salir la declaración de un paro de seguridad. La terminología es clave.
¿Qué lo diferencia de una huelga normal? Que no es un paro político en demanda de mejores salarios o prestaciones. Es una negativa de los trabajadores a operar las locomotoras bajo condiciones que consideran inseguras, para ellos mismos, para la carga y para las comunidades por las que pasan. Es un argumento de seguridad, no económico. La exigencia sería muy concreta y muy difícil de refutar. Que la empresa, el Ferrocarril del Istmo, les entregue un certificado de seguridad de vía emitido por un perito externo e independiente, un documento que con los antecedentes de la ASF y la evidencia del accidente, es muy probable que el Ferrocarril del Istmo ahora mismo no pueda proporcionar. Es su palanca de presión más fuerte, porque un tren no se mueve sin maquinistas. Hagamos un recuento de este 10 de febrero. La jornada nos deja una imagen llena de contradicciones. Por un lado, un tren que vuelve a avanzar sobre las vías, pero que quizá también avanza sobre la justicia. Por otro, una versión oficial de error humano que se desmorona frente a una montaña de evidencia técnica que apunta a corrupción y fraude en una obra emblemática. Y en medio de todo tenemos a un maquinista en la cárcel, mientras las empresas señaladas como presuntas responsables no solo están libres, sino que son recontratadas para arreglar su propio desastre. Y el Estado, que debería ser el árbitro y el garante de la verdad, en lugar de aclarar y fincar responsabilidades, opta por clasificar la información como un secreto de seguridad nacional, echando un manto de oscuridad sobre todo el asunto. Lo que estamos viendo entonces no es solo el análisis de un accidente ferroviario. Es una radiografía de cómo se protege un megaproyecto de infraestructura a toda costa, aparentemente, incluso a costa de la verdad, la transparencia y la seguridad misma de su operación. La pregunta que queda flotando en el aire es profunda. El gobierno busca proyectar una imagen de progreso, de eficiencia y de modernidad para el mundo con este corredor. Es la gran apuesta. Pero si los cimientos de ese progreso se construyen con rieles de juguete, con verdades ocultas y con una justicia que parece ser selectiva, ¿cuál es el verdadero costo a largo plazo de un avance así? ¿Cuánto aguanta una estructura antes de colapsar? Ocultar las pruebas no es transparencia, es complicidad.